Doctor, imagínese usted que un día, un sábado por la noche, decide usted quedarse en su casa a tomarse unas copitas, unos vinitos, una cervecita, y va y Sí. pone su disco favorito para estar escuchando música, y resulta que es un disco de Carlos Santana, y su canción favorita es Samba Pa' Ti. Una canción donde tiene un solo de guitarra, yo creo que el que tiene más feeling y flow en toda la música, ¿no? Y el ¿Usted cree siguiente que fin más de que Europa? semana es muy buena, pero el siguiente fin de semana usted es un poquito más valiente y decide irse a tomar una copa, pero al bar de su ciudad, donde esté, ahí en La Piedad. Va, pide su vinito y se da cuenta que hay música en vivo. Y hay un guitarrista ahí, virtuoso también, que toca la misma canción. Samba Pa' Ti, también de Santana, y la toca perfecto. La toca a la perfección, todo muy bien, y sin embargo no le transmite exactamente lo mismo. Y usted podrá decir, bueno, pues tal vez es que milimétricamente, pues los dedos se mueven no exactamente igual que los de Santana. Tal vez la presión que pone sobre las cuerdas o sobre la púa o lo que está haciendo, la forma que lo toca, pues no es exactamente igual a la milésima y esos movimientos sutiles que tienen los dedos del músico sobre la guitarra, pues evidentemente tienen alguna forma de que le dan un distinto feeling, un distinto flow, un distinto timbre. Y usted me diría, bueno, pues eso tiene mucha razón y tiene mucha coherencia. Pero doctor, ¿qué le dijera yo? O sea, ¿qué me dijera usted si yo le dijera que lo mismo puede pasar con alguien que toca el piano? Cuando el contacto del músico con el piano es con una tecla fría, que no está directamente con la cuerda, que no está directamente con lo que hace sonido, digamos, del Sí, sí, instrumento, sí. pero sin embargo, el toque de las yemas de los dedos del músico sobre el piano sí cambia. Hay un estudio que acaba de salir del Instituto de Neuropiano, que usted igual y nos puede comentar un poquito sobre esto en este día, en este episodio de Tridimensional, el podcast de ciencia donde hablamos de las noticias relevantes e interesantes de la quincena, visto desde distintos puntos de vista, a veces dos, a veces tres. Pero bueno, presento aquí a mi coconductor, el doctor Nemer Nachi. Coméntame, doctor. No, pues muchas gracias. Esto es bien interesante porque pensaríamos que es el talento del músico el que hace la diferencia, la calidad del instrumento, qué tan afinado está. Y durante décadas los escépticos han argumentado que debido al mecanismo de escape del piano, como usted ya decía, donde la tecla se desconecta del martillo, o sea, la tecla lanza el martillo y el martillo ya sale volando y le pega a la cuerda, ¿no? Como la tecla se desconecta del martillo antes del impacto, los escépticos decían que un pianista solo podía controlar el volumen, la intensidad con la que mandaba el martillo a pegarle a la cuerda, y no la calidad del tono. Pero en este estudio se utiliza un sistema de sensores de muy alta precisión, eh, más de 1000 frames por segundo, más de 1000 cuadros por segundo, para medir estos sutiles micromovimientos de la tecla, mientras los pianistas profesionales producen intencionalmente diferentes tonos que pueden ser brillantes u oscuros, tonos o timbres. ¿Y qué es el timbre? Usted me dirá, o yo le preguntaré, ¿qué es el Yo timbre? tengo esa duda, doctor, yo tengo esa duda. El timbre es un poco difícil de definir. No soy músico, nunca he estado muy cerca de la música. Me gusta mucho oírla, pero soy bien bruto para tocarla. Y bueno, en el vasto universo de la producción musical, el timbre es un término que resuena con mucha frecuencia. Aunque puede parecer un concepto muy complejo, cuando describimos el timbre, nos estamos refiriendo esencialmente a la identidad única de cada sonido o nota interpretada en el mundo de la música. Para ponerle un ejemplo muy claro, si toco un la sostenido en el piano o lo toco en la guitarra, es la misma nota. Pero ¿por qué suena de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar? Pues porque todo el instrumento y la manera que tiene ese instrumento de generar el sonido le da el timbre. En otras palabras, el timbre es lo que distingue el tono de un piano del de un violín. A pesar de que estamos otra vez tocando la misma nota, nos permite distinguir una voz
de otras en un coro, ¿no? Imagínese un coro cantando y usted, si Bastante, enfoca sí. la atención, puede saber de quién es una voz y de quién es la otra. En Exactamente. efecto, Ese en efecto. es el timbre. Eh, en el mundo de la música, el timbre es como la paleta de un pintor y tiene que Ok. ver con longitudes de ondas. Entonces podemos pensarlo como un color o como una gama Entonces, de colores. el Bien. timbre es lo que se dieron cuenta este estudio, que es lo que puede manejar el pianista con la sutileza del tacto sobre la tecla, ¿no? Así es, con micromovimientos. Hay parte de la esencialidad de un intérprete u otro que va a cambiar el timbre. Entonces, primero podemos pensar en dos músicos que tocan y se han hecho famosos con las mismas piezas. Pensemos Con en las Pablo mismas Casals, teclas. con las mismas teclas. O sea, usted así, doctor. Es la Eh, verdad, doctor, es lo que es. bueno, Estamos hablando de las teclas. yo estaba pensando en un violonchelo que no tiene teclas. Yo decía que dos Pensemos, músicos tocaron las mismas teclas, que puede tocaran la pasar. misma nota, ¿no? Sí, Pablo sí. Casals y Yo-Yo Ma son dos chelistas muy virtuosos, famosos porque ambos tocan las suites para cello de Así Johann es, Sebastian Bach. así es. Pablo Casals las descubrió en una tienda de segunda, ¿sabe esta historia? No sabía, pero fíjese que yo soy fan de Yo-Yo Ma, la verdad. Es una persona muy adorable, Yo-Yo Ma. Un músico Sí, muy talentoso, una persona muy así es. cálida. Siempre que uno Sí. lo ve, acaba con un gran sentimiento. Chistosona, chistosona. Son chistosón y serio a la vez. Pero cuénteme de ese Pablo Casals que en la Bueno, vida le había escuchado, doctor. Pablo Casals es quien trae a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, no me acuerdo bien, los conciertos para cello de Johann Sebastian Bach, que son muy famosos y que han hecho muy Así es. famoso a Yo-Yo Ma. Los trae se los encuentra en una tienda de segunda y compra estas partituras y las traduce, empieza a ver cómo se tocan y las da a conocer en el mundo. Y luego Yo-Yo Ma las empieza a tocar desde los 5 años. Las suites para cello son de las primeras piezas que toca Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma ha tocado las suites para cello de Johann Sebastian Bach más tiempo del que Johann Sebastian Bach vivió. Es el gran Órale, maestro de esas piezas. órale. Pero si uno Salen en oye a todos Pablo salen, Casals, de cada 5 comerciales que usted ve, en uno sale, ¿no? Benson and Hedges, todo está Sí, dicho. ¿Se así es. acuerda de ese? Luego, Así sí, es. claro. Luego sale ahorita en uno creo que es de tarjetas de crédito o aerolíneas, esas cosas que son medias fresonas. O sea, puede Ajá. ser una aerolínea, una tarjeta de crédito o un carro de lujo. En alguno de esos sale, ahí lo va a encontrar. O sea, una cosa para endeudarse. No Casi, importa qué, casi pero para sale, endeudarse. casi sale Raúl Endeúdese. Lizazo diciendo que la calidad de responsabilidad de nosotros y la cantidad de responsabilidad de usted. Y La yo prueba más ahí está. atrás. ¿Qué onda con la voz de Saúl Lizazo? ¿Por qué tiene No, dos Saúl voces Saúl Lizazo, Lizazo? un guapo Saúl Lizazo, la verdad. Sí, Es es un guapo. Lizazo, Qué un, mosquito, ¿no? un guapazo y más que ese mosquito que usted trae. Bueno, total. Usted puede oír a Pablo Casals o puede oír a Yo-Yo Ma interpretar Así las es. mismas suites y el timbre, además de la interpretación, además del talento de cada uno de estos intérpretes, el timbre va a ser distinto, aunque hubieran usado el mismo instrumento. Y entonces, el timbre se vuelve tan crucial como la melodía y el ritmo en la música. Desempeña un papel bien importante, incluso más que aquellos. Considérelo como el atuendo sonoro de una nota, como la nota viene vestida. Fíjese qué bonito. El feeling, El pues. feeling. Y el Así feeling es. se puede ver en estos micromovimientos. Pero ya no me voy a ir ni con Pablo Casals ni con Saúl Lizazo. Le voy a decir los hallazgos clave. Eh, primero, este instituto de neuropiano es parte de Sony Corporation. Es Así un es. laboratorio de Sony Así que es. intenta hacer cosas para la educación musical. La verdad es que me sorprendió gratamente eso, ¿eh? Se me hace que es Claro que una sí. de las partes que hace un corporativo, una empresa, primera que nada en investigación y desarrollo de una de las partes claves que es la música de su corporativo, y otro, pues porque como usted dice, están haciendo investigación que ayuda a la humanidad. Que ayuda en muchas maneras, ¿no? Puede también tener tintes apocalípticos, perversos, pero yo no quiero hablar de eso, Cañón, ¿no? a ver, ¿por qué apocalípticos perversos? Pues porque al conocer los timbres y al conocer qué es lo que mueve a la gente, es mucho más fácil predecir nuestras reacciones. Ah,
Y Ah, pues entonces, podría ser como de persuasión, tal vez como de control mental, doctor, ¿o qué está diciendo usted? pues, acuérdese usted de Britney Spears y las Spice Girls en Guantánamo, por ejemplo. Yo recuerdo acá, me viene algo medio gebelsesco, doctor, eso que me está diciendo usted. Así fue, así es. Pero regresemos. Entonces, este estudio descubre que la manipulación del timbre por medio del tacto es real. Tanto los músicos como los no músicos que participaron del experimento pudieron distinguir de manera muy confiable las calidades tonales que los pianistas pretendían crear. Identificaban características, los investigadores identificaron con éxito características muy específicas del movimiento de la tecla, potencialmente 5, incluyendo variaciones en la aceleración que daban la misma nota, pero producían diferente timbre en esta nota. Y entonces hay una relación causal, y esto es lo que realmente nos dice siempre la A ciencia y ver, que me écheme, emociona. écheme. A través de estos experimentos de manipulación de las teclas, no se ría, proporcionaron la primera evidencia empírica de un vínculo casual. Esto es, alterar estas características de movimiento de la tecla, manteniendo constante el volumen, resulta en que los oyentes perciben cambios en el timbre. Y Ok. este descubrimiento transforma el toque del pianista de algo que era como una metáfora. ¿Por qué David Helfsgott es David Helfsgott y por qué toca así el Rachmaninoff o por qué Rachmaninoff lo tocaba así? Lo lleva de una metáfora artística, de este feeling, dependía del De este aspecto como intérprete. romántico, ¿no? Exactamente, de algo incuantificable, de algo que Así es, que no tenía materia, así a es. una habilidad motora cuantificable y Sí, va científicamente de probada. lo cualitativo a lo cuantitativo, ¿no, doctor? Exactamente. Entonces ya podemos saber cómo se mueve, con qué intensidad, con qué velocidad y hacia dónde. Y eso pues va a permitir mejorar muchas técnicas para los aprendices musicales. Entonces tiene estas implicaciones para la educación musical, para la neurociencia, porque ahí hay dos cosas que están, por lo menos dos cosas que están pasando al mismo tiempo. A La ver, producción de movimiento. déjame Sí, te hago la pregunta, sí. porque sí, yo leí el artículo que ahí lo vamos a poner también para quien lo quiera ver, y dice ahí claramente que puede tener implicaciones en la neurociencia. Y la verdad es que no logré cachar la parte de dónde podría estar la implicación importante en la neurociencia. Va, tiene muchas implicaciones. La primera y la más directa es que dependiendo cómo se mueve el pianista, genera un tono. Y entonces hay una correlación directa entre el movimiento de la mano, el movimiento del dedo, precisamente, y lo que produce como sonido y cómo se lo imagina. Y entonces hay un disparo de neuronas, Ok, ¿no? claro. Pero piense usted en personas que perdieron las habilidades de motricidad fina, por ejemplo. Si los ponemos, imagínense un aparato para recuperar esta motricidad fina que Ujú. funciona con tonos. Si los ponemos en un rock band, ¿usted jugó rock band? No tengo ni idea de qué me está hablando usted, doctor. ¿No Yo, tiene acuérdese que idea del rock band? yo soy fronterizo, doctor. Usted allá en la capital, allá en la ciudad no quiero decir algunos aspectos peyorativos que me vienen en mente, pero no conozco esa madre. Salía en Chabelo, venía con las avalanchas y muebles Venía troncoso. en el Nintendo Wii. Ah, no, no tengo ni idea, doctor. No, no Bueno, tengo ni idea. un programa donde había unos instrumentos musicales medio ficticios y donde uno repetía una serie de Ah, movimientos. doctor, sí, Es que me va a salir. rock band. Y yo que dije, Yo lo entendí como Rodman, así como de Dennis Rodman, pues entendí, doctor. es que yo no tengo esta pronunciación No, pues lo fronteriza. entiendo otra vez, le digo, yo soy Discúlpeme, fronterizo, discúlpeme. yo parlo sí me entiende, el inglesito desde que Sí, nací. sí, Entonces yo sí. sé, entiendo que usted le vino un poquito más adelante en la vida, pero usted Después. estuvo viviendo en Georgia como 10 años de su vida, doctor, por Pero favor. hay que preguntarnos si el sureste de los Estados Unidos habla inglés o habla otra cosa. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Pero bueno, Porque sí es. jugaba Rock Band. Entonces sígame con esa línea porque está calientito. Imagínese que hay una máquina como la del Rock Band que Buenísimo. tiene que dar usted un timbre exacto, no nada más teclear la tecla Ah, ok, en qué ese buen momento. concepto, doctor. Y entonces las personas que no tienen motricidad fina pueden adquirirla cambiando los movimientos, tratando de llegar a un tono específico. Oh, muy bien. Fíjate que hasta me viene a la mente como tal vez que pudiera utilizarse para el desarrollo de las habilidades de un cirujano. También por la parte
la parte así sumamente frágil y delicada que tiene ya la cirugía y entre, pues digo, ni decir de la neurocirugía, ¿no, doctor? Y que también está en esos movimientos finos, parte, ya no el timbre, sino parte del secreto de por qué algunos cirujanos que estudiaron con el mismo maestro tienen más éxito que otros a Órale, la hora de operar. órale, va mucho más profundo entonces. Abre otra dimensión de lo que puede hacer la Ajá, neurociencia con claro, respecto a la claro, motricidad totalmente, fina, ¿no? totalmente. Y Órale, no lo entonces, había visto ese punto. ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo Écheme. entonces influye el micromovimiento de la tecla? ¿Qué ocurre antes del escape del martillo hacia la cuerda? Y cómo influye este movimiento antes del escape en la velocidad final del martillo. Que es cuando toca en sí la cuerda, ¿no? ¿Y cómo va vibrando este martillo? Ah, sí, sí, Si lo cómo hace muevo la así, vibración que hace el sonido, ¿no? En sí es que es lo que llega, la percepción. al final, ¿sí? Sí, pues mira, es que es muy similar al concepto que platicamos al inicio sobre cómo presiona la cuerda en una guitarra un músico, ¿no? Con el músico es mucho más, digamos, directo porque no entra el martillo, sino entra directamente la yema de los dedos del músico. Ahora sí hay un componente ahí que llega que, que el movimiento, digamos, previo, que lo hace mucho más complejo y mucho más, digamos, a la mano de la percepción sensorial del músico, ¿no? Desde que lo toca, o sea, desde lo sensorial perceptible y digamos hasta de lo imperceptible, ¿no? De la parte de que sabes que te están llegando, pero no lo puedes tal vez comprender racionalmente. Y está loco eso, porque esta parte no perceptible llega antes, ¿no? Otra vez, usando su Así mismo es, ejemplo, llega doctor. antes. En la guitarra llega la retroalimentación es casi instantánea. Tú presionas, tú Ujú. haces la vibración, y aquí hay un microsegundo en lo que el martillo se desconecta de la tecla y va hacia la cuerda, que tú ya mandaste cómo quieres ese tono. Sí, hay una onda mediateria, ¿no? Está loco, está loquísimo. Entonces yo me di a la tarea más o menos de contestar esto. Aunque el martillo se desconecta de la tecla durante el escape, la forma precisa en que se mueve la tecla inmediatamente antes del punto de desconexión afecta la trayectoria del martillo. Y entonces cuando lo afecta, también afecta su interacción con el mecanismo de acción. Esta pequeña y sutil diferencia en el perfil de aceleración de la tecla, cómo va a acelerar y desacelerar, medida por los sensores que pusieron ahí en el Instituto de Neuropiano, probablemente causa variaciones muy mínimas en el ángulo y la dirección del impulso del martillo. O cómo Pero ultra mínimas. mínimas, mínimas, o sea, Sí, mil cuadros por segundo es así lo es. que usaron para detectarlos, ¿no? También cómo se asientan los componentes del mecanismo después de presionar la tecla. Las variaciones entonces pueden a su vez alterar sutilmente el transitorio de ataque, el inicio del sonido, que es un componente principal en el timbre que se percibe. Incluso si la velocidad máxima, que determina al final la intensidad o el volumen, se mantiene constante. O sea, la manera en que vas a mover el dedo y cómo lo vas a mover va a determinar todo, aún con el volumen constante. Y entonces vamos a lo que usted denomina lo etéreo. ¿Podría la cuantificación científica del conocimiento táctico usarse para acelerar el proceso de aprendizaje de los aspirantes a pianistas, que tiene que ver tanto con la educación musical como con la neurociencia? Pues la respuesta es que sí, Sí, potencialmente, ujú, ¿no? La, potencialmente. la investigación logra cuantificar las características del movimiento de la tecla, ese conocimiento que antes era tácito, que conducen a timbres muy específicos y abre la puerta al desarrollo de sistemas de enseñanza avanzados basados en sensores que proporcionan retroalimentación objetiva en tiempo real. Si estás haciendo el movimiento bien, no lo estás haciendo bien, necesitas hacerlo más a la izquierda, más a la Oye, derecha, más rápido, ya más... me imagino que digo, como muchas de las áreas de las disciplinas contemporáneas, que ya ir a clases no va a ser como fue hace 20 años, ¿no? De que voy con el bajista de la esquina que me enseñe ya para hacer esas mediciones tan sutiles, pues sí se va a necesitar
equipo especializado, ¿no? Yo creo que sí, pero la tecnología hace que todo este equipo sea cada vez más barato, ¿no? En efecto, Acuérdese su primer computadora, ¿cuánto costó? Nada más había una en la casa para todas las personas de la la casa. 386 y sonaba cuando iba a entrar Sí, uno a sí. internet, ¿se acuerda? Sí, sí, ¿Se claro que acuerda sí. que nos cobraban el servicio medido en aquellos tiempos, se acuerda? Nos cobraban el servicio medido y pobre de ti si colgabas porque te volvían a cobrar otra llamada. Te volvían a cobrar otra vez, una cosa, te llegaba el recibo del teléfono estratosférico. Así se construyó Telnor en un imperio. Así es. Y entonces, hoy por hoy, lo que usted decía, en lugar de depender únicamente de la instrucción subjetiva de un maestro, toca ese pasaje con un tono más oscuro, te dice el maestro, un estudiante va a poder ver una representación visual de su perfil de aceleración de la tecla. Imagínenselo como colores, todos los tonos como colores. Entonces hay que pegarle al color exacto. Y entonces puede compararlo directamente con el de un pianista maestro. ¿Cómo da el color de la tecla Pietro Spata? ¿Cómo da el color de la tecla otra vez David Helfscott? ¿No? Que son los únicos dos pianistas que me sé. O Raúl Di Blasio. Chris Martin de Coldplay. Sí, cierto. Chris Martin. Chris Martin, él sí se ha preguntado cómo dan un color de tecla a todos los demás porque es un plagiario, doctor. Así es, así es. Un No, y él plagiario. seguramente ha tocado muchísimas teclas, doctor. También, sí. Seguramente. Así son los pianistas. Sí, y aparte si es un superestrella y guapo y bonito, pues tendrá para dónde. Sí, no, eso me queda muy claro, pues. Y eso va a permitir practicar explícitamente y adquirir habilidades motoras bien precisas que serán necesarias para reproducir una paleta tonal que uno desea. Y déjame ir a otra pregunta. Lléguele más profundo, doctor. Yo estoy aquí listo para la profundidad. El favor que me hace. Y si los oyentes pueden distinguir diferencias tímbricas independientemente de su formación musical, como prueba el mismo experimento, ¿qué sugiere esto sobre el procesamiento neurológico que subyace la música? O sea, A ver, tanto músicos como no músicos podían distinguir diferencias de timbre. Sí, claro. Es como lo digo, de que o sea, si le toca a Carlos Santana, lo toca el músico del bar, aunque la toque el músico del bar perfectamente, se siente distinto, ¿no? Así es. Pero no importa quién esté oyendo, porque todos somos capaces de distinguir. Exactamente. No, o sea, no tienes que tener el oído educado, ¿no? Ni, ¿cómo se llama? O sea, un paladar refinado, ¿no? Tú te das cuenta cuál va a ser, como digamos, no sé si el término sea de más calidad, porque ahora sí que la calidad en la música pues es muy subjetiva y más con esto con el timbre, pero tal vez quién lo hace de una manera más efectiva, ¿no? ¿Quién te transmite mejor la intención de la melodía? Pero más allá, piénselo así. Personas que utilizan psicotrópicos tienen el mismo disparo neuronal que personas que corren una maratón entera y tienen el mismo disparo neuronal que los niños chiquititos que oyen a su mamá por primera vez y tienen el mismo disparo neuronal que los humanos que oyen música. Ok. ¿Por qué la música está engranada en nuestro cerebro si es algo que no está en la naturaleza? Es que ahí diste un término muy cabrón y dices que no está en la naturaleza, pero sí naturalmente la comprendemos, porque la música en sí es un lenguaje, doctor, un lenguaje que todos tenemos, porque tú podrías en algún momento escuchar unos tambores de guerra y rápidamente tu sentido es de que hay algo, digamos, de que viene algo complicado. Y tú puedes escuchar tal vez que cante Edith Piaf y como que te relaja, ¿no? O sea, sí, instintivamente conocemos ciertos patrones musicales o auditivos que significan cierta cosa. Eso. Y esa es la base, la base neural interesante. Ese es, más allá de cómo podría ayudar a las personas que no tienen movilidad fina a mejorarla, el hallazgo sugiere que la percepción de diferencias en el timbre, es decir, que resultan del toque de pianistas, probablemente esté arraigada en mecanismos fundamentales, como usted decía hace un momento, cuando oyes una música sabes qué está pasando,
del procesamiento auditivo preatentivo en el cerebro. Ajá, sí. Eso en lugar de requerir conocimientos musicales muy especializados para entender una u otra situación. El timbre entonces está determinado por una muy compleja mezcla de armónicos y el transitorio de ataque, que es cuando va cayendo el martillo. Los micromovimientos en la tecla están cambiando muy sutilmente estas propiedades físicas básicas del sonido. Y la corteza auditiva del cerebro es altamente sensible a estos pequeños cambios en el inicio del sonido y su contenido espectral en todo el espectro de este sonido. Esto indica, que es a lo que queremos llegar, ¿verdad?, que la experiencia estética de un tono brillante frente a la experiencia estética de un tono oscuro es una respuesta perceptiva directa y programada a información acústica bien específica, que luego puede referirse o contextualizarse mediante toda una formación musical, pero no la necesitamos para entender la prima facie. Hasta voy a hablar en latín, prima facie. La mano, usted tiene que utilizar la mano. Sí, sí, está muy correcto, papi. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, doctor. Y entonces, esta nota que sale el 2 de octubre, que recogimos de Science Daily, nos deja ver la importancia en la educación musical, nos deja ver la importancia en aumentar capacidades de movimiento y nos deja ver la importancia en tanto a cómo está hecho nuestro cerebro y por qué entiende música desde siempre. No necesitábamos inventar las filarmónicas, no necesitamos inventar el sintetizador Roland, nada más necesitamos oír música. Y desde, mira, y lo vemos últimamente en muchos temas auditivos, no solamente, digamos, musicales, ¿no? Recientemente, no sé si usted conoce el concepto del ASMR. Sí, 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 sí. Ya ves que hay mucho video y mucho que se hace, donde se hacen estos videos, donde se hacen sonidos, como que regularmente son sutiles, pero los hacen tal vez con un volumen más alto, que viene como desde susurrar o de rascar ciertas cosas y que le brindan como cierta tranquilidad a la mente, ¿no? Al cerebro, a la Ujú. persona que lo está escuchando. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, en una ASMR, ahorita lo comprendo, que cuando me tomaba en sus brazos mi mamá, cuando yo era un niño, que lloraba, me abrazaba y me hacía en el oído, me decía: "Ch". Y yo creo pensar que ese es un instinto humano que sabe de lo que la tranquilidad que me va a pasar ese sonido de una madre a un niño sin que nadie se lo haya enseñado nunca, pero sabía que ese movimiento, ese sonido iba a brindarme tranquilidad y me iba a pasar del momento complicado que yo estaba viviendo. Ahora la verdadera pregunta es si el sonido le daba tranquilidad solamente por las frecuencias del sonido o por la condición musical y tonal del mismo. Ajá, sí, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta, pero podemos depender en la siempre bella antropología para contestarla, aunque sea parcialmente. A ver, y usted antropólogo, mire nada más, qué buena No suerte. ay, qué casualidad. Estamos en el momento indicado. Vaya pregunta que acabo de hacer. Eso, muy bien, bien hecho. Fíjese que no importa si las culturas son culturas que vivieron una junto a la otra en lugares colindantes geográficamente a lo largo del tiempo, o si son culturas que están distanciadas geográfica y temporalmente por miles de kilómetros y miles o cientos de años. En todas las culturas del mundo existen las canciones de cuna. Órale, qué padre. Esa es una universal. No Órale, hay una cultura, no hay una sociedad humana que no tenga canciones de cuna. Y tiene que órale. ver con que tienen moralejas, pero también tiene que ver con calmar a los niños, como usted Que decía tiene hace un ciertos momento. patrones que brindan, Rítmicos y ajá, tonales. rítmicos y tonales que brindan, digamos, tranquilidad al infante, ¿no? Qué locura, ¿verdad? Sí, me encanta el concepto, ¿eh? Me De- encanta el concepto, pero doctor, fíjese que usted dijo algo ahorita de lo que estábamos platicando que a mí se me hace sumamente importante. Y hablando del tópico que es de nuestro podcast, que es de la ciencia, ¿no? Eh, Usted habló del momento en que se brinca de lo cualitativo a lo cuantitativo, que se me hace que es un momento, digamos, es un momento de chispa
en el proceso científico, ¿no? En la forma en que conocemos las cosas y le damos validez. Entonces, a mí se me hace muy padre que algo que previo a este estudio pudiera verse, ahora sí vaya, un anuncio a mi podcast, una charlatanería, de decir, no, es que mira, toca el piano de tal manera y toca, antes de conocer esta parte, tal vez alguien que sea de educación cuantitativa 100%, eh, desecharía como que esas afirmaciones, ¿no? Dicen, no, pues cómo va a ser, o sea, entiendo que lo de la guitarra que le dije o algunas otras cosas, pero cómo vaya un proceso científico convierte lo cualitativo a lo cuantitativo. Y al mismo tiempo me viene la pregunta de que si en sí si es verdad que la ciencia lo convierte el proceso cualitativo en cuantitativo, ¿qué tanto el científico no lo toma como una afronta a su conocimiento previo? ¿Sí me explico? Más o menos. Déjeme ver si le voy contestando y si estamos de acuerdo en lo que yo entendí de lo que usted expuso. ¿Verdad? Que entre comillas, déjame digo, que pasa mucho el similar, ahorita le digo, al proceso arqueológico de hoy en día, ¿no? Que hay ciertas partes históricas que cuando se cuestionan hasta científicamente, el científico que tiene una preconcepción de la verdad se siente atacado con una nueva ciencia. Pero entonces no es científico de verdad. En efecto. Entonces, yo creo que un científico tiene que estar abierto a todas las ideas, ¿no? Los científicos son los mejores ateos porque no están a favor o en contra de la existencia de Dios. Simplemente no han encontrado evidencia suficiente para ser persuadidos o de que sí o de que no. Son agnósticos entonces. Pues no, eso es que no tienen una fe, ¿no? Son ateos porque no tienen un Dios, porque no hay evidencia Pero suficiente. el ateo dice que no existe Dios. No, el mal ateo dice que no existe Dios, pero un ateo que se guíe por el método científico nada más no lo tiene. No ha sido persuadido con la suficiente evidencia para afirmar o negar la O sea, existencia de no Dios. sé si sí y no sé si no. Y no sé si no. Lo Así es. mismo pasa con la vida extraterrestre, lo mismo pasa con muchas otras cosas. Necesitamos estar abiertos a la evidencia y eso es lo que hace buena ciencia. Estar dispuesto. Y en el mismo tiempo puede ser una especie del gato de Schrödinger, ¿no? Que al mismo tiempo puede que sí y al mismo tiempo puede que no. Hasta que en algún momento se tiene que definir, ¿no? En efecto, Menos en la física cuántica, que actúa de manera que muy están los dos. caprichosa, ¿no? Que están los Ujú. dos. Pero la pregunta ahí es, ¿están los dos hasta que tengamos los instrumentos para medir correctamente? Y mientras es especulativo y probabilístico, ¿o de verdad hay un mundo dual en Ajá, donde las o de cosas verdad están existen los y dos, no ¿no? existen? Ajá, Claro. al Pero mismo bueno, tiempo. a Pero mi vaya, pregunta sobre la ciencia rompiendo la ciencia previa. acuérdese que antes a los niños y a las niñas, cuando entraban a la escuela, les echaban DDT en la cabezota para combatir a los piojos. Si la ciencia no estuviera dispuesta a seguirse corrigiendo, lo seguiríamos haciendo, pero alguien se dio cuenta que era muy tóxico. Sí acababa con los piojos, pero también intoxicaba a las y los infantes, ¿no? Ujú. Entonces, la ciencia siempre se está corrigiendo y siempre habrá corrientes que se opongan. Siempre habrá quien diga, no, no puede ser así. Pero entonces ahí es donde las Santas Escrituras de Santo Tomás Kuhn, la revolución de la estructura de las revoluciones científicas, tiene mucho que ver. Entonces se va a sostener un paradigma hasta que la evidencia en contra de ese paradigma sea tanta que tenga que ser sustituido por uno nuevo. Los buenos científicos están dispuestos a sustituir sus paradigmas. Los Están malos dispuestos a científicos, equivocarse, ¿no? sí, los malos científicos ya no, pero también pasa algo, ¿no? Esa computadora 386 que usted tenía en su casa, pues ya no le puede poner el Windows 11. Ujú. Y la mente humana lo ve uno con una gran parte de las personas de la tercera edad. Llega un momento en que no está dispuesta a actualizarse. Llega un momento en que ya no aguanta un update, ¿no? Y se queda con el paradigma anterior. Lo mismo pasa con algunos personajes de la ciencia. De lo cualitativo a lo cuantitativo. Creo que en las ciencias sociales es donde más existe esta división. Y existe porque si usted agarra al sociólogo promedio o al antropólogo promedio,
y le pregunta, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, ¿por qué estudió esta carrera? Va a decir, porque no había matemática. Y ese es un error tremendo, porque son carreras en donde lo que más hay son matemáticas, sobre todo estadística descriptiva, los consensos culturales. ¿Cómo sabemos que toda la cultura o toda una sociedad está de acuerdo en un precepto cultural? Pues nada más por mayoría, ¿no? Porque la mayoría lo sostiene. Entonces hay matemáticas ahí. Y hay preferencias que cuantitativamente pueden ser observadas. Oiga, A la doctor, gente, pero hay muchas, discúlpeme que dígame, me dígamelo. vaya por una otra vertiente, pero sí hay muchas ciencias sociales donde no aplica el método científico, ¿verdad? No la haga, doctor. No, hay muchos científicos sociales que no adecúan su práctica al método científico, ¿no? Hay muchos, hay muchos tabúes alrededor del método científico. Cuando uno le quiere poner evolución a las ciencias sociales, evolución en los términos de Darwin, la gente dice, no, eso es darwinismo social. No, yo no estoy diciendo que hay una raza privilegiada, yo no estoy diciendo que unos de un color de piel son mejores que otros de otro color de piel. Lo que estoy diciendo es que hay procesos culturales que fueron seleccionados a favor y procesos que ya no vemos que fueron seleccionados en contra. Así es. Nada más hay que verlos en el largo plazo. Pero la gente se escama, la gente, y digo los científicos sociales también, se escama porque en algunos momentos, gente, no muy buena gente, utilizó las ideas de Darwin y las pervirtió para otras agendas políticas. Eh, y entonces muchas personas que hacen ciencias sociales sin tener en cuenta el método científico, pues se encuentran después haciendo un poco de literatura, ¿no? Sí, Describiendo las cosas desde un punto de vista muy particular y personal. y Y que para defendiendo su entender... argumento bajo el paraguas de la ciencia social, ¿no? Así es, pero si usted revisa las mejores revistas de ciencias sociales, muchas se guían por otros parámetros y están dispuestas a, a contender distintas maneras de ver el mundo y a entender desde una manera cuantitativa y una cualitativa. Lo puede ver en la página QualQuant, que es de métodos antropológicos y que junta las dos. Si quiere la ponemos en la descripción, es muy Aquí la bonita. ponemos hoy. Ujú. Puede ver cómo hay esfuerzos de científicos sociales serios que tratan de describir la realidad, no de describir la situación política que les gustaría, no de describir la sociedad utópica que les gustaría, no de describir a los indígenas que les gustaría ver, sino a los que son, a partir de métodos cualitativos y cuantitativos, ambos igual de válidos, ¿eh? Hay cosas que no podemos describir todavía cuantitativamente, que podemos describir cualitativamente. Y que vale la pena hacerlo de esa manera. Déjeme contarle un experimento de Daniel Dennett, uno de mis filósofos de la mente favoritos. ¿Usted ha oído el cuarto de Mary? No, no lo he escuchado, doctor. Mary es una mujer que está obsesionada con conocer todo lo que hay del color rojo. Fue a la universidad y lo que estudió fue el color rojo. Estudió su espectro, estudió sus texturas, estudió su longitud de onda, estudió todo. Pero Mary vive en un cuarto que, en donde la realidad se vive en blanco y negro. Cuando ella salga de ese cuarto al mundo en colores, usted cree que con lo que estudió, con todo lo que estudió de los fenómenos físicos que conocemos del color rojo, va a poder entender el color rojo. Cuando lo No, veo pues va a sí, decir, no, pues claro que no. o hay una descripción que va más allá de lo cuantitativo, una, una, eh, una experiencia fenomenológica, lo que se llama qualia, que no puede ser experimentada con la lógica hasta donde la llevamos, ¿no? Lo que Ni dicen con en la teoría inglés, del color, ni... en inglés le llaman el lived experience, ¿no? La experiencia vivida. Y la qualia, que es esta característica que es esencial a las cosas, ¿no? El experimento lo hace Daniel Dennett para demostrar si existe o no existe qualia. Órale, qué padre. Y entonces, la mayoría de las personas decimos, pues sí, no va a entender el color rojo hasta que lo experimente. Sí, El puede lived ser como, experience. o sea, tú puedes estudiar mucho medicina y nunca lo vas a saber hasta que lo estás practicando, ¿no? También puedes leer todos los libros y puedes leer todo el libro de anatomía y ya cuando veas el libro, pues va a ser otra cosa. Pero doctor, antes de irnos ahí, nos quedan unos escasos 5 minutos. Eh, dígame, ¿con qué quiere finalizar sobre el tema del estudio de neuropiano?
Pues a mí me gustarían dos cosas. Pensarlo no solo desde el punto de vista musical, lo comentábamos hace rato, tiene un poco más que ver con fuerza porque es una acción directa, pero podemos pensarlo cuando no sirve el control de la televisión, ¿no? No sirve y estoy ahí apretándole y llega mi primo, mi hermano, mi papá y le aprieta de otra manera y de repente agarra. ¿Por qué si ya no tenía baterías funcionó? Y hay muchas maneras de entenderlo, pero el chiste es que está en la manera en que la otra persona lo apretó. Puede ser que el botón, como hay un botón conductor, los botones del control remoto tienen una almohadilla que conduce electricidad, lo apretó con más fuerza y entonces ya hizo contacto. Puede ser que estaba sucio, podía ser que no llegaba porque se gastó el metal, pero es otra manera de apretarlo lo que le da la característica. Y es lo mismo que pasa con el timbre. Es otra manera de apretar esta tecla lo que le da un timbre, lo que le da el sello del autor, ¿no? Me gustaría cerrar con dos cosas. Primero, pensar. Doctor, ¿me deja hacerle una pregunta y que nos Por favor. extendamos tal vez unos 5 o 10 minutos que se me acaba de ocurrir? Ya me está entrevistando, pero sí. Ajá, no, pero es que tú has, no, es que tú has vivido esta parte y lo tienes en tus estudios directamente de ahí en la antropología y cómo has llegado. Esta parte se me ocurre también en el tema de lo del tacto, en el tema de los sanadores, de los chamanes, o de la gente que habla que sana con las manos. Y no te diré que cura con las manos, ¿no? Pero a mí sí me pasa, o he tocado que alguien siento que tiene manos de tranquilidad. Así le llamo yo, que alguien me toca y siento como que una tranquilidad o siento algo, o hasta puede ser en temas de, digamos, de convivencia, hasta de intimidad con otra persona. Cómo de repente el tacto puede evocarle directamente otro sentimiento a otro ser humano. Usted es un mago, doctor. ¿Cómo llegamos desde pegarle a una tecla de un piano hasta este otro tema? ¡Qué Molte grazie, barbaridad! molte grazie, No, molte no, grazie. qué Usted sabe barbaridad. que yo soy un mago de la palabra, doctor, de la Mire, lengua. de los sanadores no quiero opinar, porque yo pienso que mucho de la sanación es charlatanería y muchos atienden enfermos terminales que no pueden después de mandarlos porque se mueren, ¿no? Y entonces no hay un crimen castigado. No hay un crimen castigado ahí, entonces hay que observarlos todo el tiempo, ¿no? Eh, sí, hasta hay una canción de Escape que habla de eso. Esos ladrones no pisan los tribunales sacándole dinero a los enfermos terminales. Eh, y lo mismo pasa con los asesinos en serie, ¿no? Ted Bundy logra que las chicas, es un tipo guapo, carismático, y logra que las chicas tengan mucha confianza en él y las asesina. Entonces, aguas con el tacto y con sentirse bien con Aguas las con el demás tacto. personas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque como pasa con los neurocirujanos, con los cirujanos en general, y como pasa con los pianistas, hay un arte. Ese arte no siempre se usa para bien, pues ahí está el ejemplo de Ted Bundy. Eh, pero sí creo que hay algo que el tacto nos expresa, que depende del toque de cada persona, ¿no? Ya Ajá, no sí, hablando de claro, sí. curanderos, ya no hablando de asesinos seriales. No, de la emoción Eh, que puede hacerle una persona u otra. sí, definitivamente. Pero ahí la pregunta es si las personas han cultivado esta habilidad o no la han cultivado, ¿no? E irremediablemente vuelvo a pensar, otra vez haciendo gala de su podcast, vuelvo a pensar en los charlatanes. Ujú. Hay personas muy buenas para dirigir. Entonces, cultivan esto, se dan cuenta de que tocar de alguna manera o de otra eh, confiere cierto sentimiento de tranquilidad, cierto sentimiento de confianza, estrecha lazos, como lo hacen, ¿no? Y cómo sentir la diferencia entre un abrazo sincero y un abrazo que no lo es. Exactamente, doctor. Ese es el punto que quería llegar. No sé. Sí, no es, pero Pero sin embargo pasa, ¿no? pasa, decididamente pasa muchas veces, ¿no? Acuérdense que tenemos un cerebro muy limitado, es el cerebro de un animal que está programado para recoger moras y esconderse en cuevas. Y ya todo lo demás que nos pasa es extra, ¿no? Todo lo demás no lo hemos metido. Ajá, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces ya no sé hacia dónde podría ir esta conversación. Hay algo en el tacto que depende del intérprete que le da cierta textura a las cosas.
puede ser musical, puede ser técnico como con los cirujanos, o puede ser en De una interacción caricia, humana, en una caricia de una confort, caricia. ¿sí? Así es. Así es, Sí, doctor. sí. Y traía otro punto que quería usted terminar, que yo llego, ya ve cómo soy, me meto ahí justo cuando estaba terminando en sus ideas. Discúlpeme, así soy yo, Usted doctor. ya Ese es mi saltó talento. ya saltó como a 8 podcasts más usted. Ese es mi talento, doctor. Ese es mi talento. Yo por eso Bien, soy bien un hecho, alma libre, doctor. Soy un alma bien hecho. libre. No Pues me puede usted meter en una jaula. hay dos cosas. Primero, que deberíamos hacer un podcast de las canciones de cuna y cómo son universales. Estaría súper chingón, la verdad. Y lo otro es que regresando a los pianistas y regresando a esta finura con la que tocan la tecla para que impulse el martillo para que dé cierta tonalidad, sabiendo cómo eso se refleja en los cerebros de los humanos que saben y también los que no saben música, no puedo más que acudir a las palabras de Federico Nietzsche, que decía que una vida sin música no vale la pena vivirla. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Doctor, pues muchas gracias por tenerlo aquí en el podcast tridimensional, nuestro podcast donde platicamos nosotros de ciencia, notas de ciencia, noticias de ciencia o cosas curiosas que hayan pasado en la semana o en la quincena y tratamos de llevárselo a ustedes, nuestra audiencia, de la mejor manera posible, explicado desde los ojos y de la experiencia del doctor Nemernachi y aquí, de César Calderón. Doctor, ¿algo más antes de irnos? Pues creo que de mi parte es todo. Otra vez me da mucho gusto platicar. Esta nota me gustó mucho. Entiendo la mitad de lo que leímos de esta nota. Sí. Pero me gustó mucho el tema. Muchas A mí gracias. también. A mí también nos dio para platicar mucho. Bueno, muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio de su podcast Tridimensional.